La Facultad de Ciencias de la Universidad de París y el Servicio del Film de Investigación Científica presentan Luz polarizada aplicada a los objetos isótropos. Dirección Científica y Experimentos, profesor Françon, Instituto de Óptica Teórica y Aplicada de París. El espectáculo que ofrecen los objetos transparentes observados en contraste interferencial de polarización parece la visión fantástica de un mundo reservado a la imaginación de un poeta. En ciertas condiciones, las sustancias birrefringentes observadas entre dos polarizadores producen vivos colores. Así ocurre, por ejemplo, con estos cristales de azobenceno observados con un microscopio polarizante. El fenómeno se desarrolla a medida que va produciéndose la cristalización y los colores van invadiendo el campo poco a poco. En lugar de focalizar sobre el cristal propiamente dicho, se puede examinar el plano focal del objetivo del microscopio. Se observan entonces los fenómenos clásicos de polarización en luz convergente. Aquí vemos la figura proporcionada por un cristal de espato tallado perpendicularmente a su eje. He aquí dos láminas idénticas de este mismo cristal talladas paralelamente al eje y cruzadas. Y finalmente un cristal bieje. Las coloraciones que aparecen son debidas a los fenómenos de interferencias en luz polarizada, cuyo principio es el siguiente. Un rayo de luz polarizada que penetra en una lámina cristalina birrefringente da origen a dos rayos. Ambos rayos de luz transportan vibraciones perpendiculares para las cuales la lámina cristalina no tiene el mismo espesor óptico. Gracias al analizador, las vibraciones llegan a ser paralelas y pueden interferir. Si la diferencia de los espesores ópticos de la lámina para ambos rayos es suficientemente reducida, las interferencias se observan en luz blanca. Así se explican las magníficas coloraciones de las láminas finas. Pero las interferencias en luz polarizada pueden ser aplicadas a los objetos transparentes no birrefringentes. Volvamos ahora a examinar el esquema anterior. La lámina birrefringente queda tallada oblicuamente en relación con su eje. El objeto consiste, por ejemplo, en una lámina de vidrio de espesor variable. Para simplificar, suponemos que posee un hueco en su centro. La lámina queda colocada ante la lámina cristalina y queda iluminada en haz paralelo. La onda incidente es una onda plana y queda deformada después de atravesar el objeto como consecuencia de las variaciones de espesor. La lámina birrefringente da origen a dos ondas desplazadas longitudinal y lateralmente. Por medio del analizador, ambas ondas pueden interferir. El desplazamiento longitudinal representa su diferencia de marcha. Para la observación de los fenómenos en luz blanca se sustituye la lámina cristalina por dos láminas idénticas cruzadas. El conjunto constituye así el polariscopio de Savart. Si los rayos son perpendiculares al polariscopio, la diferencia de marcha es nula. Inclinando muy ligeramente el polariscopio se puede hacer variar a voluntad la diferencia de marcha.
Tomemos un polariscopio que esté concebido de tal modo que el desplazamiento lateral sea mucho más pequeño que el objeto. Como consecuencia de la duplicación, la diferencia de marcha no es la misma en las regiones planas, en las cuales no se aprecia ningún detalle, y en las regiones deformadas. Graduemos ahora la inclinación del polariscopio para obtener el púrpura del primer orden de las regiones planas. En las regiones deformadas, la diferencia de marcha cambia y la tonalidad varía. Así se aprecia no ya el espesor óptico del objeto, sino sus variaciones. Así pueden llegar a ser apreciadas visualmente las pendientes de la superficie de onda y finalmente las pendientes del objeto propiamente dicho. He aquí una lámina de vidrio observada con arreglo a este método. Las irregularidades de espesor o de índice se ponen de manifiesto por la aparición de colores vivos, los cuales caracterizan el gradiente del espesor óptico de la lámina. Del mismo modo se observan los gradientes de índice en las corrientes de convección, por ejemplo, por encima de la llama de una vela. Las variaciones de tonalidad son obtenidas modificando la diferencia de marcha. Con una regulación suplementaria se puede provocar la aparición de franjas cuyas deformaciones permiten un estudio cuantitativo fácil de los fenómenos. Del mismo modo, la caída de una gota de agua salada en un recipiente que contiene agua pura provoca también bellos efectos. Los colores ponen de manifiesto los gradientes de índice de la solución. Las deformaciones de una superficie líquida causadas por un cuerpo sumergido son observadas del mismo modo. Una varilla no húmeda causa una depresión en la superficie del agua. El menisco así formado se observa por la aparición de colores vivos y la presencia de franjas que permiten determinar su forma. De este modo puede deducirse la tensión superficial del líquido. Modificando la inclinación del polariscopio se hace variar la diferencia de marcha y por consiguiente las tonalidades. En una superficie de agua se dejan caer pequeños trocitos de alcanfor. Al disolverse, provocan una modificación irregular de la tensión superficial del agua que les rodea. Esto es lo que provoca sus movimientos en todos los sentidos. Algunos insectos se mantienen en la superficie del agua debido a la tensión superficial. Las partes de su cuerpo que no se encuentran en contacto con el agua no quedan mojadas y provocan una depresión en la superficie líquida. Los meniscos se observan, como en el caso anterior, por la aparición de colores vivos característicos. De este modo se puede estudiar la flotación de estos animales de reducidas dimensiones. Los dispositivos interferenciales de polarización tienen aplicación en microscopia. El polariscopio de Savart se monta en el ocular y puede por consiguiente ser adaptado a cualquier género de microscopio. Así se obtiene un ocular interferencial,
Un órgano suplementario que contiene una lámina birrefringente se inserta en cualquier punto bajo el condensador y permite trabajar con la mayor abertura del diafragma. También se puede sustituir el polariscopio de Savart por un prisma de Wollaston, situado cerca del plano focal del objetivo. Un condensador especial contiene los prismas de Wollaston, que permiten evitar cualquier diafragmación del condensador. Las posibilidades de aplicación y las sensibilidades son las mismas en ambos casos. Véase aquí un infusorio ciliado observado por medio de estos métodos. Los detalles transparentes caracterizados por las variaciones de índice de refracción y de espesor resultan perfectamente visibles. La duplicación producida por el sistema birrefringente es de la misma magnitud que el poder separador. Por consiguiente, dicha duplicación es invisible y no produce disturbios ni alteración de las imágenes. El Servicio Nacional Francés de Estudios e Investigaciones Aeronáuticas ha empleado estos métodos para el estudio de las corrientes aerodinámicas en túnel de ensayos. Una corriente de Mach 2, dirigida de izquierda a derecha, aborda una brusca desnivelación de la pared. La aspiración creada inmediatamente en la sección posterior provoca una evolución característica del desprendimiento. Debido a su sencillez y a su sensibilidad, los aparatos interferenciales de polarización resultan particularmente útiles para el estudio de los objetos isótropos transparentes. Dichos aparatos son aplicables en un gran número de ramas de la ciencia y presentan grandes posibilidades tanto en la investigación como en la industria.